por la obra que estás haciendo en mi vida, por la obra terminada en mi vida, Señor, porque el Señor te ve a ti como un producto terminado para la gloria de su nombre. Así que levántese en el nombre de Jesús. Necesitamos vivir en obediencia cuando permitimos que el Señor reine en nuestros corazones. Y cada mañana venimos es a decirle, por favor, ven, toma el control, reina, Señor. Esa es la llenura del Señor. Esa es la llenura de Él que nos da confianza de que andamos guiados por Él, obedeciendo y haciendo siempre lo que al Señor le agrada. Esa es la confianza que tenemos. Quien obedece a Dios, sabe también que dice que recibe respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque va a pedir conforme a la voluntad del Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a mantener en esa perseverancia, siendo fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Así que nos sometemos a ti. Someta su vida al Señor y dígale, Señor, me someto a ti. Señor, me someto a tu palabra, tu dirección, Señor. Y cuando nos sometemos al Señor, podemos resistir al enemigo. Tal vez has tenido batallas, has tenido luchas, has tenido inconvenientes, tal vez has sentido que tus fuerzas no están tan grandes ni tan fuertes, pues el Señor hoy te dice que es necesario que nos sometamos primero a Él. Y someterse es abandonar ese orgullo, esa altivez tonta que a veces se nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Es parar como lo estás haciendo esta mañana. Es detenernos y decirle al Señor, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Es decirle, Señor, ministre mi mente, mi corazón, ministre mi vida con tu Santo Espíritu. Yo oro para que sean abiertos todos los sentidos espirituales en ti y que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Avivo los dones del Señor que han sido puestos en ti. Y ahora en el nombre de Jesús proclamo que tus ojos, tu corazón, tu vida se someten al Señor y son puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este regalo, este privilegio que nos das de levantarnos cada mañana para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque has fijado tus ojos en nosotros y nos has dado el privilegio, Señor, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios les bendice nuevamente esta mañana. Gloria al Señor por cada uno de ustedes que nos acompañan cada mañana y que podemos hacer de esta reunión una gran hoguera espiritual donde nos unimos en oración y también disfrutamos de la palabra del Señor. Alabado el nombre de Dios. Ayer estuvimos hablando cómo el ministerio de Pedro empieza también a ser eh, hablado o está el escritor de Lucas hablando acerca de Pedro y ayer vimos cómo Pedro ora por un paralítico, por un cojo llamado Eneas
y cómo ese milagro hizo la gran diferencia, alabado el nombre de Dios, y cómo el Señor quiere que nosotros ah, podamos ser unos testimonios vivos, unos testimonios andantes, alabado el nombre de Dios. Eso es algo que el Señor quiere para con nosotros. Pero hoy, siguiendo con el estudio, la lectura más bien, nos vamos a ir a Hechos, el mismo capítulo 9, pero ahora vamos a ver del 36 al verso 43. Y vamos a darnos cuenta de algo que sucedió en este episodio. Dice la escritura, en Jope había una discípula llamada Tabita, cuyo nombre en griego es Dorcas. Esta mujer se distinguía por sus buenas obras y por sus limosnas. En aquellos días se enfermó y falleció. Tras lavarla, la depositaron en una sala. Lidia se encontraba cerca de Jope. Lida, perdón, se encontraba cerca de Jope. Y los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres para que le imploraran: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y fue con ellos. Al llegar, lo condujeron a la sala donde le rodeaban las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía para ellas. Entonces Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y luego, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Este hecho se hizo notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Jope, la tal moderna Jaffa, se sitúa en la costa a unos 16 kilómetros de la ciudad de Lida. La ciudad ocupa un lugar muy destacado en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde el profeta Jonás se embarcó para intentar huir de Dios. Jonás acudió a Jope para evitar ir a los gentiles. Pero ahora veamos un contraste. Pero Pedro recibió en Jope su llamado para ir a los gentiles. Ok, Jonás fue a Jope para huir del llamado a los gentiles. Y Pedro en Jope recibe el llamado para ir a los gentiles. ¿Sabe qué me llama la atención a mí esto? Que cuando Dios tiene un plan para una ciudad, para un grupo de personas, Él llama a alguien y ese alguien puede aceptar el llamado, pero si no lo acepta, Él va a llamar a otro. Pero sus planes se van a cumplir. Debido a la desobediencia de Jonás, Dios envió una tempestad que sembró el miedo entre los marineros gentiles. Pero debido a la obediencia al Señor de Pedro, Dios envió el viento del Espíritu Santo a los gentiles, quienes experimentaron gozo y paz. Qué contraste, ¿verdad? Lo que produce la obediencia y lo que produce la desobediencia. Lo que produce el creer al Señor y lo que produce el no creer al Señor. Estamos pensando en su casa. Estoy pensando en el llamado que el Señor le ha hecho.
usted puede aceptar el llamado como Pedro, o usted puede simplemente desechar el llamado como Jonás y tener que pasar tiempos de pruebas y de dificultades. Resulta trágico que una santa tan valiosa como esta querida que murió, como Dorca, como Tabita, falleciera cuando la iglesia la necesitaba tanto. Si nosotros pudiésemos ir a la historia y llegar a ese episodio, habían muchas viudas. Y no sé si usted escucha que hablan mucho de viudas. Es que parece ser que los hombres iban a la guerra, iban a la batalla. Había mucha confrontación y por eso habían muchas viudas. Y Tabita, en ese momento, es una mujer generosa, una mujer adinerada, una mujer con una buena posición que utilizó el dinero, la posición y su generosidad para bendecir a las mujeres que estaban alrededor de él. Parece ser que era casi que la mujer del libro de los Proverbios. Cosía en casa, compraba telas y les hacía túnicas y bendecía a mucha gente. En algunas iglesias, el ministerio de las mujeres, el ministerio de ayuda, el ministerio de servicio, le llaman el ministerio de las Dorcas. Y lo llaman así en honor a esta mujer que nos presenta en este momento este episodio de las Escrituras. Bueno, los creyentes de Jope, al saber que Pedro se encontraba en la región, ¿qué hicieron? Le enviaron a buscar de inmediato. ¿Recuerdan ustedes cuando Lázaro también había muerto? Llamaron de inmediato a Jesús. Y yo me imagino que ellos tenían en mente esto. Y dijeron, pues está Pedro, llamémoslo de inmediato. Puede ser que suceda lo mismo que pasó con Cristo Jesús. Ahora, no existe registro en el libro de los Hechos de que algo de los apóstoles o alguno de los apóstoles haya resucitado muertos. Por lo que el hecho de enviar a buscar a Pedro es una evidencia de que tenían fe en Cristo Jesús. Porque antes de este episodio, ningún apóstol había resucitado un muerto. Así que creían en el Jesús que estaba predicando Pedro. Cuando nuestro Señor mismo en la tierra resucitó a los muertos, por tanto, sería capaz ahora de volver a resucitar los muertos porque ellos están predicando a un Cristo resucitado. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que Él, cosas aún mayores de las que Él hizo, nosotros podríamos ver, alabado el nombre del Señor, y orar y ver la gloria de Dios. Pedro poseía el poder de sanar. Ya habían sanado y se había escuchado que habían sanado a un cojo que estaba por 8 años. Ahora tal vez el Señor lo iba a utilizar para glorificar a Dios y ayudar a las personas. ¿Sabe? Pero ¿sabe cuál era el secreto de Pedro? Él no se promovió a sí mismo. Él no dijo, aquí está el sanador. No, el sanador ha resucitado. El que levanta a los muertos ha resucitado. Bueno, aquí nos dice que era una costumbre judía lavar el cadáver, ungirlo con especias antes de sepultarlo. Pero antes de que llegara Pedro lo pusieron en una sala. Allí, allí estaban velando a nuestra querida hermana Dorca. Un poco de viudas estaban allí llorando.
Y ellas mostraban las túnicas como evidencia de lo que esta mujer había hecho en vida. Yo le pregunto, ¿hay evidencias en otros de lo que el Señor hizo contigo o está haciendo contigo en vida? ¿Quedarán señales? ¿Quedarán evidencias de tu vida? ¿Sabe? Es importante recordar que en aquella época no existían lugares de beneficencia. El gobierno no ayudaba a nadie y habían muchos viudas y habían muchos huérfanos y habían muchos necesitados que dependían de un grupo de personas o de personas generosas como Dorcas que apoyaban a la comunidad. Si el Señor a ti te bendice, si el Señor te da un poquito más de lo que tú necesitas para vivir, aprovecha tus dones, tus talentos y tus economías para mostrar la gloria de Dios. El relato donde Pedro resucita a Dorcas se debe comparar con el relato de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó similar? En ambos casos sacaron la gente del cuarto y las palabras fueron idénticas. Talita Cumi. Y en la otra fue Tabita Cumi. En otras palabras, levántate. Jesús tomó de la mano la niña antes de hablarle y le tomó de la mano y aún no tuvo temor, porque recuerde que un judío no podía tocar un cadáver, porque entonces era ceremonialmente inmundo. Ahí estaba la niña muerta. Jesús le tomó la mano y le habló y se levantó y se incorporó. Pedro hizo exactamente lo mismo. Tomó la mano, le habló y Dorcas se incorporó, alabado el nombre del Señor. Otra de las cosas que yo rescato en esto es cuál es el modelo a seguir. ¿A quién tenemos de modelo? A Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir. Y no solamente para decir las mismas palabras, sino para hacer lo que él hacía. Él daba siempre la gloria al Padre. En ambos casos, fue el poder de Dios que resucitó a la persona de entre los muertos, porque un muerto no tiene fe. Entonces no fue la fe del muerto, como en el caso de Eneas, cuando Pedro dice, y lo vio a los ojos y se dio cuenta que tenía fe para ser sano. Este muerto no tenía fe porque un muerto no tiene fe. Entonces fue el poder de Dios quien lo levantó. La resurrección de Dorcas atrajo gran atención y resultó que muchos empezaron a confiar en el Señor Jesucristo. Y vuelve y se repite la historia. Pedro no solo hace el milagro o la sanidad, y en este caso la resurrección, sino que se quedó unos días con los hermanos para poder enseñarles acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Volvemos a repetirlo. La fe basada en un milagro es una fe débil. La fe basada en la palabra y en el conocimiento de Dios te hace como el monte de Sión, que no te mueves, sino que permaneces para siempre. ¿Cuántos viven como el leproso o los 9 leprosos que recibieron sanidad? Ah, ya recibí sanidad, estoy contento por la sanidad y sigo mi vida como si nada. Escuche, algunas veces he escuchado hermanos diciéndole a una persona,
Uy, usted si es que Dios lo sanó de esto, Dios lo sanó de lo otro, Dios lo sanó de lo otro, y usted todavía no cree. No, 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 es que el milagro no es la base para que crea. La persona tiene que creer es en Cristo Jesús. Tiene que creer en su palabra, alabado el nombre de Dios. Porque eso es como cuando uno está en un tratamiento médico. Usted está con una dolencia y el médico le dice, mire, tómese 3 pastas durante 10 días cada 8 horas. Y cuando usted va en el sexto día ya no le duele nada. Y a veces se le olvida tomarse la pasta porque como ya no me duele. Pero es que el tratamiento era por 10 días, sí, pero es que a esa tomadera de pastas. Así sucede muchas veces con los milagros. Pastor, ayúdeme a orar que necesito un trabajo. Claro, oremos. Y cuando consigue el trabajo se le acabó el buscar a Dios. Pastor, ayúdeme, que es que mi hija, que mi hijo, que mi matrimonio, que esto. Y el Señor es tan lindo que nos sana, nos escucha, nos responde. Pero entonces la tarea es de nosotros, los pastores, los líderes, los discipuladores. No podemos dejar que solamente la persona base su fe en un milagro, sino necesitamos llevar a la persona a que empiece a basar su fe en Cristo, el Cristo resucitado y en la palabra del Señor, alabado su nombre. Dice la Biblia que Pedro se quedó muchos días en Jope. Pedro aprovechó la oportunidad para establecer nuevos creyentes. Creyentes en el Señor, creyentes en la palabra. Y repito, porque la fe fundada en milagros es una fe sustancial, es una fe pasajera, es una fe de momento. Pero cuando nosotros tenemos al Cristo y al Cristo revelado en nuestra vida, nada nos va a mover. Alabado el nombre del Señor. Así que en la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento. La palabra de Dios debe ser eso en que nosotros nos fundamentamos. Por eso hay que disipularnos. Por eso son las casas de paz. Por eso es que son los escuchando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos crecer más y más. Es bueno que Pedro se haya quedado en Jope, porque Dios se encontró con él de una manera supremamente emocionante luego. El Señor empieza a glorificarse de una manera poderosa. Los siervos de Dios no siempre necesitan estar en marcha. Hay momentos en que el Señor dice, pare, deténgase, quédese aquí y ministre en este lugar. Así que necesitamos es escuchar la dirección de Dios. Puede ser que tú le hayas hablado a muchos, pero el Señor quiere, dedícate a fulano de tal. Da tu vida por esa persona. Ora, intercede, visítale, llámale, anímale, fortalécele, afírmalo. Alabado el nombre de Dios. ¿Sabe? ¿Sabe cuál es el poder de la iglesia? Es que en la iglesia no venimos solamente a consumir, a la iglesia venimos a construir y vamos a ayudarnos a construir y a levantarnos los unos a los otros. Alabado el nombre del Señor para siempre. Porque si usted no está en la construcción, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a aburrir. A usted se le va a volver religión. Y cuando se queda esto en religión, usted se seca. Por eso usted tiene que permanecer en el Señor. También todo siervo del Señor debe dedicar tiempo para estar a solas con Dios. Pedro paró para reflexionar, paró para meditar, para orar. Después de recibir grandes bendiciones,
hay que orar más. Después de recibir un milagro, hay que buscar más. Querido líder y pastor que estás aquí, después de una grande predicación, después de ver la gloria de Dios, después de ver el respaldo de Dios, lo siguiente es ir a buscar más a Dios en intimidad. Para que toda esa gloria se la entreguemos al Señor y ninguna se quede en nosotros. Es tan fácil querer tomar la gloria de Dios en nuestras manos. Por eso, la oración nos ayuda a humillarnos delante de Dios. Nos ayuda a reconocer al Señor. Alabado el nombre del Señor. Sí, habían muchos enfermos. Esa ciudad estaba llena de gente necesitada. Él pudo haberlos visitado, pudo ir a sanarlos, pero sabe, el Señor tenía otros planes. Quédese quieto. ¿Y sabe dónde se quedó? En la casa del curtidor. ¿Saben ustedes qué es un curtidor? Un curtidor es esa persona que trabaja con las pieles de los animales después de haber quedado muertos. Entonces les quitan la piel, las tienen que hacer el tratamiento. En ese tiempo no habían los tratamientos de nosotros, entonces tenían que secarlas, limpiarlas, lavarlas. Habían algunas que tenían que tinturarlas. Bueno, ¿por qué le estoy hablando específicamente que se quedó Pedro en la casa del curtidor? Porque Pedro entendía la ley. Y se acuerdan ustedes cuando el Señor le bajó el lienzo y le dijo, mata y come. Y él dijo, no, pero yo no voy a comer cosa inmunda. Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado, no lo vas a llamar inmundo. Pero parece ser que Pedro todavía estaba batallando con el tema. Así que el Señor le dice, se queda en casa del curtidor. Él tenía que estar tocando el curtidor, muertos todo el día, animales muertos todo el día. Tenía que enfrentarse a una cosa que tenía que romper su mente. El Señor es especialista en romper todas esas cosas de nuestra teología que a veces el Señor quiere cambiar. En la casa del curtidor. Recuerde que los rabinos judíos consideraban inmundos a todos los curtidores. Eran inmundos ceremonialmente hablando. Dios estaba moviendo a Pedro a un paso a la vez, del legalismo judío a la libertad de la gracia maravillosa. Había levantado un muerto. Tuvo que tocar el muerto. Eso para un judío era terrible. Tuvo que sanar a un paralítico. Tuvo que predicarle por primera vez a los gentiles. Y ahora en casa del curtidor, porque necesitaba el Señor llevarlo a ser un baluarte, un predicador ante el pueblo gentil. Querido hermano, cuando leemos estas historias que están aquí escritas de cómo empezó la iglesia, el Señor para hacer una gran revolución en una ciudad, en una iglesia, primero tiene que hacer esa revolución en mi mente y en mi corazón. Tiene que hacer una transformación en nosotros. Y esa transformación se vive y se recibe en la lectura de la palabra, en la oración y en el deseo profundo de obedecerle. Así que, hermano, esto que pasó con Pedro puede pasar contigo. Tan solo necesitamos gente que esté dispuesta y disponible a ser instrumentos en las manos del Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te doy gracias. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a no pensar tanto con mi mente humana, sino obedecerte, aunque muchas veces no entienda, Señor. Señor, gracias,
Ayúdame, Señor, que cada vez que tú tengas una victoria para nosotros, corramos a darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por a veces detenernos, pararnos, porque a veces amamos las multitudes, pero tú quieres uno a uno, Señor. Yo bendigo esta maravillosa iglesia que está aquí presente, el cuerpo de Cristo que está aquí presente, Señor. Yo te alabo por cada uno de ustedes y yo los bendigo en el nombre del Señor y proclamo el reino de Dios sobre ustedes. Y cada vez que ustedes busquen al Señor, lo hallarán. Y el que obedece al Señor, dichoso es, y el Señor le dará mayor palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día y que el Señor me los fortalezca. Nos vemos mañana y ya pronto estaremos nuevamente en Colombia en unos poquitos días para la gloria del Señor. Que el Señor me los bendiga y el Señor los... Amén. Hasta mañana. Muchas gracias.